Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Así que les invito a que oremos. Padre bondadoso, muchas gracias te damos en este momento. Gracias por tu, tu bondad, Señor, tu gracia, tu misericordia. Dice tu palabra, como ya lo sabemos, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Esas que nos concedes, esas que nos regalas, Señor, que nos das, Señor, y te agradecemos por ello, porque realmente las necesitamos, Señor. Ayer fue tu santo día, oh Dios, y estuvimos disfrutando de tu benevolencia, a pesar, como lo decía ahorita, de las adversidades que puedan estar acompañando a muchos, eh, a pesar de las adversidades o aflicciones que puedan estar rodeando la vida de muchos de mis hermanos. Señor, gracias por darnos ese consuelo, darnos ese aliento de vida. Gracias por esa palabra que tal vez fue de amonestación, de exhortación, de consuelo, Señor. Gracias, gracias porque tu Espíritu estuvo operando en la vida, Señor, no solo del predicador, sino también de los que dirigieron el culto, de los que estuvieron en el culto. Señor, gracias, gracias porque podemos decir que iniciamos nuestra semana creciendo espiritualmente, que podemos iniciar la semana afianzándonos más y más en tus sendas, en tus caminos, y te agradecemos que seas tú el que nos mueves a llevar a cabo todo, porque por medio de tu espíritu es que, Señor, tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias por ese gran consolador, ese gran ayudador que nos has dado para que podamos eh, realizar todos nuestros deberes espirituales, para que podamos realizar, Señor, todas esas responsabilidades cristianas que nos has concedido. Qué bueno, qué gratificante es, Señor. Gracias, Dios de la gloria, como siempre, por no solamente por la vida que nos has dado y que estamos iniciando el día de hoy, sino incluso por nuestras familias, Dios. Aun cuando no perciban todavía la grandeza de tu bondad, Señor, las glorias de tu salvación, ah, mm, Señor, están ahí vivos, pero nuestro anhelo es ese, que así como nosotros y aún mejor puedan llegar a tus sendas y apreciar todas estas maravillosas eh, benevolencias y gracias que nos has concedido en Cristo Jesús. En tu mano lo seguimos encomendando, y pues en este día que también llevarán a cabo sus quehaceres, guárdalos, protégelos de todo mal y peligro, y quieras tú, Señor, concederles hoy de alguna manera eh, enfrentarlos a tu verdad, Señor, y concederles gracia salvadora. Esperamos eso, que pueda suceder en la vida de nuestros seres queridos que no son creyentes. Y en cuanto a nosotros y a aquellos nuestros familiares que están caminando con nosotros, pues qué podemos decir, sino que Dios nos fortalezcas y nos ayudes a poder avanzar más en tus sendas, seguir creciendo, porque pues si bien el día de ayer fue de crecimiento espiritual, eso que recibimos el día de ayer, esa fortaleza, ese aliento, esa vida, no es para que podamos quedarnos sin hacer nada espiritualmente hasta el próximo domingo, sino que al contrario, esa es la fuerza que recibimos para tener una semana de bendición, de victoria, de crecimiento, Señor, delante de tu presencia. Por eso, síguenos ayudando, por favor, sigue alentando nuestra vida y síguenos, Señor, ayudando para seguir cada vez no solo proclamando tu verdad, sino viviéndola y poder tener una vida de honra y gloria delante de ti, Señor. Queremos presentar la lectura del devocional que se va a llevar a cabo, oh Dios, para que pues sea como siempre
de edificación para nuestras vidas, Señor. Y hoy hemos de recordar un poco eso que pasó con nosotros desde nuestros primeros padres, pero también eso que nos has concedido en Cristo para que hoy podamos estar ante ti llamándote Padre nuestro. Gracias. Te damos en Cristo Jesús, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu perdón, Señor, oh Dios, y por todo lo que podamos obtener en ti, Señor, para seguir perseverando, Señor. Porque, como dice tu palabra, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, sabiendo que tú, Señor, y tu palabra son esa firme ancla de nuestra alma. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Agosto 5, arruinado y restaurado. ¿Qué es esto que has hecho? Génesis 3:13. Las tierras altas de Escocia están llenas de castillos que ya no están habitados. A la luz del sol del atardecer, no es difícil reconocer que en algún momento debieron ser lugares magníficos, aunque ya no tienen ventanas ni tapices y mucho menos residentes. El esplendor de estas antiguas estructuras habla de su antigua gloria, incluso en su condición ahora arruinada. Este mundo está lleno de gloria en ruinas, porque este mundo está lleno de gente. Adán y Eva eran la cúspide de la obra creativa de Dios, y Él estaba absolutamente satisfecho con ellos. Fueron creados con una inclinación a hacer el bien. Pero al codiciar un trono que nunca podían habitar, el trono de Dios, se vieron degradados y perdieron el lugar y los privilegios para los que fueron creados. Al tentar a Eva, la primera estrategia de la serpiente fue poner en duda lo que Dios había dicho, desafiando sutilmente la veracidad de su palabra, y ella cayó en la tentación. Eva creyó la mentira de que no se podía confiar en que Dios hiciera el bien. Una vez sembrada la semilla de la duda, la serpiente la regó con la ambición. Una vez que una pizca de incertidumbre comenzó a llenar la mente de Eva, el atractivo del orgullo fue más de lo que ella pudo resistir. Comer el fruto era malo simplemente porque Dios había dicho que no lo comiera. Sin embargo, la oportunidad de obtener una gratificación inmediata parecía anestesiar a Adán y Eva de las dolorosas consecuencias de sus acciones futuras y de la ruina que sobrevendría al esplendor que conocían. Luego, como si la desobediencia en sí misma no fuera suficientemente mala, en medio del engaño y la desobediencia, trataron de negar su responsabilidad. Como Adán y Eva, nosotros también somos propensos a asumir que nosotros, y no Dios, somos los jueces finales de la verdad. Una vez que hemos decidido tratar de eliminar al Dios creador, que dice una palabra con autoridad y verdad, le negamos el derecho a demandar nuestra obediencia. Pero cuando rechazamos el gobierno de Dios, no nos convertimos en nuestros propios amos, simplemente nos ponemos bajo el gobierno de otros amos menores, el engaño, la oscuridad, la desesperación y la muerte. ¿Qué es esto que has hecho? Todos hemos creído la mentira de que nuestro camino es mejor que el de Dios, pero Él ha llegado hasta el extremo de enviar a su Hijo para que la dureza de nuestra rebeldía sea abrumada por su bondad, que es mejor que la vida. Salmo 63:3. Ha hecho brillar su palabra en nuestros corazones para que podamos ver su esplendor ahora y por siempre, y para que podamos ser hechos de nuevo a su imagen y restaurados a la gloria que Dios siempre quiso que tuvieran las criaturas portadoras de su imagen. Ver su bondad y estar bajo su dominio, es lo que nos libera del dominio del engaño, la oscuridad, la desesperación y sí, incluso la muerte. Génesis 3. Muchas gracias, hermana.
Bueno, como vemos es un recordatorio de lo que sucedió. ¿Sí? Cuando se habla de arruinado y restaurado es precisamente lo que pasó en la cruz, lo que ocurrió, perdón, en la cruz no, lo que pasó en el Edén, lo que sucedió en el Edén, eh, lo que causó ese evento cósmico, ¿no? Obviamente al el hombre caer, esa plena creación de Dios, porque el hombre es esa plena creación del Señor y como obviamente pues Satanás ahí que intervino en todo ello, influenció y terminó empujando o motivando al hombre a la desobediencia y como obviamente el hombre al caer, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues arrastraron a todos los que estaban representados en ellos, ¿no? En este caso en Adán, arrastró a toda la humanidad y aquello que había sido creado bueno en gran manera, aquello que como lo dice precisamente los primeros capítulos, ¿no? Que vio Dios que su creación y vio que la había hecho era bueno en gran manera. Adán fue creado sin pecado, sí, con la capacidad de corromperse, pero lo que Dios creó era bueno, no había una naturaleza pecaminosa, no había una mancha, no había maldad, hasta que el enemigo, hasta que la serpiente entabló conversación y con el objetivo de llevarlos hacia el pecado, ¿sí? Con el objetivo de llevarlos o de arrastrarlos hacia lo que fue la desobediencia a Dios y obviamente hay que decirlo, la responsabilidad está totalmente en el hombre porque la serpiente no, como ya lo habíamos dicho, no arrancó el fruto, no se lo colocó en las manos a Eva o no cogió abruptamente a Eva y le embutió la fruta en la boca y la hizo masticar y después la hizo tragar y luego cogió la misma fruta y obligó a comerlo, simplemente influenció. Simplemente empezó a colocar la idea, ¿no? Y como obviamente en su astucia va, va llevando hacia una charla a Eva que obviamente pues con el objetivo de ir permeando cosas, ir sembrando dudas en su corazón. ¿Sí? Y es la astucia del enemigo, es obviamente, uno no puede, hermano, ignorar esta forma en como Satanás abordó a Eva porque es la misma manera en como él sigue operando para estos tiempos. Con que Dios les ha dicho, no, Dios no ha dicho eso. Ah, pero eso es mentira, Eva, eso es falso. Porque lo que pasa y lo que ocurre, lo que sucede es que está, y entonces empieza a sembrar ideas y ¿cómo así que no? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que lo otro? Y es muy curioso porque es la manera como siempre los falsos maestros entran a trabajar la mente de las personas. Oiga, ¿y usted qué entiende por esto que está ahí? ¿Y usted sí se ha dado cuenta de tal cosa? ¿Y usted sí ha visto que esto? ¿Y usted sí ha visto que lo otro? Y la gente empieza como a mirar, como a examinar, decir, oiga, ¿yo por qué no lo he visto de esta manera? Oiga, tiene razón, pero es obviamente muy curioso porque todo ese tipo de cosas, todos esos engaños que van llegando a la vida de las personas, tiene como objetivo de quebrar algo, de pronto la moralidad, de quebrar la adoración correcta a Dios, de quebrar como esa confianza, de quebrar como esa dependencia. O sea, todo eso tiene como objetivo. O sea, el enemigo a través de los falsos maestros siempre busca no atraer un crecimiento mayor a una adoración
plena, una adoración mejor, sino siempre como, hey, bájele al tono, bájele a esa búsqueda, bájele a esto, bájele a aquello, bájele a tanta oración, bájele a tanta comunión con la palabra, bájele a la predicación así, o sea, siempre busca como vaya mermando, porque eso es lo que él entiende. Ahora, ¿y cómo se da cuenta Satanás que realmente sus palabras han venido penetrando? Porque nuestra mente, porque él va viendo, yo creo que Satanás es muy especialista si bien él no puede leer nuestros pensamientos, él es muy especialista en ir, ya se me fue la palabra, en ir copiando, mirando los rostros e ir observando si realmente en mi forma de ver, en mi pupila si se dilata o no, ver si realmente está golpeando con sus palabras, con sus mensajes, la vida de cada uno. Y obviamente cuando Eva respondía, la manera en cómo respondía, él iba leyendo esos comportamientos y pudiese a la vez ir diciendo, los tengo. Y digo los tengo porque las versiones bíblicas apuntan a que Adán estaba al lado de Eva. Adán estaba ahí con Eva y al ver que la serpiente, que ella iba hablando, él iba hablándole a Eva, Eva iba como copiando y Adán de repente no hacía nada, eso lo llevó a decir los tengo. ¿Y qué pasó? Bueno, que el árbol terminó siendo pasó de ser prohibido a terminar siendo un árbol con frutos codiciables para comer y alcanzar esa sabiduría que Dios les estaba prohibiendo, que Dios les estaba ocultando, con la cual Dios no les iba a dejar a con la cual Dios no les iba a dejar alcanzar ser lo que ellos podían ser, dioses a sí mismo, sus propios dueños, sus propios dioses, sus propios creadores, sus propios reyes, y cómo terminan cómo terminan despreciando esa posición privilegiada en la cual Dios los había puesto, porque los había puesto como virregentes, como reyes de todo lo que había sido creado por Dios. Pero simplemente Satanás siembra la idea de qué cosa, de que ellos no necesitaban tener a un Dios, podían ser sus propios dioses. ¿Y qué ocurre? Bueno, que algo glorioso termina viniéndose a pique. Y entonces nos encontramos con las ruinas de algo glorioso, algo inmenso, algo esplendoroso, pues termina ahora en total ruinas. Y desde entonces, pues vemos, es muy interesante que él diga acá, ¿no? Este mundo está lleno de glorias, de gloria en ruinas, porque está lleno de gente, ¿sí? Y es eso, ¿no? Personas, dice Adán y Eva, eran la cúspide de la obra creativa de Dios y él estaba absolutamente satisfecho en ello, porque lo veía y era bueno en gran manera, ¿sí? Pero al codiciar un trono que nunca podrían habitar, porque aparte por engaño, ¿no? Porque eso fue lo que Satanás les hizo creer que ellos alcanzarían y obviamente pues fueron decepcionados. El, uh, Dice, se vieron degradados y perdieron el lugar y los privilegios para los que fueron creados. Y ese fue el terrible engaño, ¿no? Y por eso es muy triste, ¿no? La manera en cuando empiezan a echarse la pelota el uno al otro, pero Adán termina haciendo algo que queda en el ADN de la humanidad y es no responsabilizarse por sus pecados, sino mirar cómo puede culpar a otras cosas alrededor para decir, no fui yo no fui el culpable directo,
¿sí? Si yo hice eso, pero yo no fui el culpable directo. Y es cuando Dios lo aborda y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y él que dijo, la mujer que tú me diste. ¿Sí? Ya, ni siquiera dijo la mujer, dijo, esa mujer me llevó a desobedecer, pero yo quiero recordarle algo, es la mujer que usted me dio. Por lo tanto, aquí hay eh, un responsable indirecto y un responsable directo. Esta mujer me llevó a engaño, pero esa mujer fue la que usted me dio. En otras palabras, si usted me hubiese dejado solito, yo ni siquiera hubiese cometido eso. Pero aquí usted es el culpable. ¿Quién lo manda a usted a traerme a esta mujer? Que mire cómo terminó siendo. ¿Ve? Note ese descaro de Adán de no responsabilizarse y de repente tirar todo hacia Dios. Y hay gente, hermano, uno ha logrado escuchar personas diciendo, es que si Dios hiciera esto, si Dios me escuchara las oraciones, yo no caería en tales cosas, yo no accedería a esto, pero pues yo he estado pidiéndole a Dios y Dios no lo hace, entonces pues yo termino haciendo X o Y cosa. Y entonces como diciendo, o sea, espérate, estás diciendo que Dios es el culpable de que tú seas de esa manera o de esta otra. Sí. Y alguna vez escuchaba, leía un meme que decía, objetivo, amar al prójimo, impedimento, el prójimo. ¿Sí? Entonces como que el mismo prójimo no lo deja a él cumplir con ese mandato de amar, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que no podemos ignorar jamás nosotros? El problema está en nosotros. ¿Eh? ¿Qué día hablaba? Bueno, nosotros leemos consecutivamente en los cultos de oración la Biblia, ¿sí? Y voy dando una meditación, no expositiva, sino una meditación al respecto. Y hablábamos del capítulo 3 de Santiago, de la lengua, y decíamos, si interpretáramos literalmente Santiago 3, diríamos que el problema, gran parte del problema del ser humano es la lengua como miembro, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es coger la lengua y arrancarla de raíz y ya nos quitamos el problema de encima. Porque la lengua es un miembro pequeño, pero que es inflamada por el mismo infierno y del cual no se puede dominar, el cual nos lleva a estar diciendo cosas buenas y malas. Entonces, solucionado, arranquémonos la lengua y ya vea, todo santa paz. Pero decíamos que la escritura nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Que la razón por la cual hay palabras pecaminosas, hay palabras blasfemas, hay palabras de calumnia, hay mentiras, hay truanerías, hay obscenidades, no es porque mi lengua sea pecaminosa, no es porque mi lengua, la mía en particular, está podrida, es porque el corazón está dañado. Porque por eso de la abundancia del corazón es que habla la boca, lo que surge, obviamente, las palabras que yo hablo es lo que hay en mi corazón. Entonces, uh, todo eso obviamente fue lo causado por, por la caída. Y luego se dirige, ¿no? El Señor, que es como inicia el texto, a Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y ella es un poco más, ¿no? No llegó al extremo. Ella hubiese podido decir, ese hombre que tú dejaste para que me cuidara, no fue capaz de cuidarme, me dejó sola con esa serpiente y yo comí. ¿Sí? Entonces hubiese hecho lo mismo, pero permítame decirle que con el solo hecho de haber a Adán utilizado esa terrible excusa, eso plasmó y quedó, algunos llaman el complejo adánico, estarle echando la culpa siempre a los demás, siempre a los demás. Nunca, como que nunca hice el problema en mí, sino que los demás son los que me hacen pecar. Y note cómo ese complejo adánico se ha trasladado en gran parte del sector evangélico.
porque gran parte de que yo fui de los que crecí en el Evangelio diciendo lo siguiente: ¿por qué mentiste? Un espíritu de mentira se metió en mí y me hizo mentir. No fui yo, fue el espíritu de mentira. Y gente que decía, ¿y tú por qué cometes eso? Es que no, mire, yo he ayunado para que ese espíritu salga de mí y no termina haciéndome pecar. Y entonces, ¿qué hacemos? No, necesito ir a liberación, porque a ver si me sacan este espíritu que me hace a cometer X o Y pecado. Y a uno creía en eso. ¿Y qué hacía? Pues cuando pecaba, oye, espíritu inmundo, te reprendo, te echo fuera, porque me haces pecar, porque yo quiero glorificar a Dios. Entonces, no era yo, era el espíritu dentro de mí, ese espíritu maligno que espero salga en algún momento. Y es el complejo, ¿no? O lo como decimos, es que los demás, es que los demás, es que la sociedad, la gente se cruzaba cuando uno ha visto las noticias, ¿no? De los colados de Transmilenio, es un problema, la problemática de Bogotá y de todo, ahorita de todos los lugares donde hay estos buses, ¿verdad? Y la gente se cola. ¿Y qué hace cuando van, los graban? Hey, ¿usted por qué se cola? No, el gobierno, esto y lo otro, es que todo esto, o sea, echando la culpa a los demás, siempre, siempre a todo lo de afuera, siempre el problema, siempre la causa de mi pecado, según la sociedad, por ese complejo adánico es los demás, los demás. No es que es mi problema. ¿Por qué por qué no paga el pasaje en el bus? Eh, la verdad, la verdad soy un ladrón. La verdad soy un irresponsable, ¿no? Simplemente la gente busca en dónde, porque yo no puedo quedar mal, el complejo adánico. Eva dijo, la serpiente me dio y yo comí. Pero no te... perdí el texto. Dice, perdón, la serpiente me engañó y comí. No se me dio, me engañó y comí, ¿sí? Pero al final fue ella la que tomó, la que codició, o sea, lo que tenía que tanto Adán como Eva haber dicho cada uno es, lo que pasa es que fui engañado y pues desobedecí, terminé desobedeciéndote, ignoré tu palabra, desobedecí, pero por favor, haber caído postrados ahí de rodillas y decir, pero por favor, perdónanos, danos una oportunidad, ten misericordia de nosotros. Decía que alguien decía que la razón por la cual Adán y Eva terminan siendo castigados por Dios, no es solamente porque desobedecieron, es porque no se arrepintieron. Ellos tenían que haberse arrepentido, ellos tenían que haber reconocido su pecado. No, pequé, desobedecí. ¿Qué pasó, Adán? Que me dejé engañar y desobedecí. ¿Qué pasó, Eva? Me dejé engañar y desobedecí. Y caer tirados ahí ante el Señor y haber gritado por el perdón, haber gritado por misericordia y suplicar que fueran perdonados, pero ellos simplemente, ¿qué hicieron? Se alzaron en dignidad, ¿sí? Y dijeron, yo estaba bien y me hicieron pecar. Así que la culpa no es toda mía, la culpa es de la vaca, como dice un libro por ahí, ¿no? Entonces, pero es el complejo adánico. Y una vez más, pues por esas causas que terminamos viendo algo glorioso totalmente en ruinas. Como Adán y Eva, nosotros también somos propensos a asumir que nosotros y no Dios somos los jueces finales de la verdad, ¿no? Que es prácticamente lo que dijimos ahorita, termina siendo Adán, no juzgándose a sí mismo, sino juzgando a Eva y a Dios. Y Eva pues juzgando a la serpiente. Pero, hey, aquí alguien más se tiene que ir. Como pasa hoy en día con los narcotraficantes y los gobiernos corruptos. Bueno, yo me voy, pero me cogieron a mí y ahora me arrastro a todos
porque al final yo no soy el culpable, yo soy una víctima más en esta sociedad corrupta. Así termina siendo la humanidad. Y ¿dónde estoy? Dice, una vez que hemos decidido tratar de eliminar al Dios creador, que dice una palabra con autoridad y verdad, le negamos el derecho a demandar nuestra obediencia. Pero cuando rechazamos el gobierno de Dios, no nos convertimos en nuestros propios amos. Simplemente nos ponemos bajo el gobierno de otros amos menores, como el engaño, la oscuridad, la desesperación y la muerte. Eso es lo que termina sucediendo, lo que terminó pasando, lo que terminó ocurriendo con Adán y Eva. Mentiras, es que ustedes serán como dioses. Es decir, ustedes se van a gobernar a sí mismos. Ese Dios no estará dominándolos como quiere dominarlos. Ustedes estarán decidiendo por sí mismos, saliendo adelante por sí mismos. ¿Y quién terminó dominándolos? Él, el enemigo, el engaño. Terminó obviamente llevándolos, arrastrándolos al pecado. Y obviamente cuando digo que el enemigo los domina es porque como aquel perro, ¿no? Que es amarrado con una cadena o un bozal y hay alguien que los está ahí sosteniendo. El ser humano se le colocó un bozal y una cadena llamado pecado, y es Satanás quien tomó esa cadena y quien hace y arrastra al ser humano hacia donde quiere arrastrarlo. Pero lo que lo arrastra, lo que lo domina es ese pecado. El ser humano, Satanás no hace sino colocar oportunidades. Él no obliga a la gente a pecar. Cuando el tema de los asesinos, no sé si han visto casos en donde muchos han dicho, es que habían voces dentro de mí que me decían, mátalos, mátalos, mátalos. No fueron ellos, fue las voces dentro de sí mismos que los llevó a ese tipo de cosas. Y muchas de esas cosas, muchos de esos temas, la misma ciencia médica que trabaja la mente de las personas dice, muchos de esos casos terminan siendo un comportamiento para excusarse de su responsabilidad y que entonces de alguna manera no los vean como victimarios sino como víctimas y cause rebaja de penas. Sí, eso el tema de la esquizofrenia, ¿no? No, es que son voces que me hacen actuar de esa manera, que me hacen golpear, la otra vez, no sé si conocen el tema del Tourette, ¿no? De movimientos involuntarios que causa el cuerpo. Y decía alguien, y hay un Tourette, supuestamente, escuché esto, de malas palabras, es decir, de vulgaridades. Y entonces la gente, así como digamos, hace el movimiento como si fuera, entonces el Tourette de una persona no, que es que dice vulgaridades. Y entonces, ay, pero está diciendo vulgaridades. No, pero es que es enfermo, es que es un Tourette de vulgaridades. ¿Sí? O es un Tourette de golpear a otra persona. ¿Y qué hace entonces parte de la ciencia médica? No, pues toca dejarlo. Su Tourette es de decir malas palabras. No, su Tourette es de golpear a otro. No, pobrecito, lástima, no, es que, ¿qué? Y muchas de esas cosas, hay parte de la ciencia médica que estudia el cerebro, ha dicho, muchos de esos, por ejemplo, que terminan asesinando porque una voz se lo dijo, es simplemente para ocultar su responsabilidad. Yo recuerdo, a un pastor me decía que había un padre de familia que tenía unas hijas y una de sus hijas decía que ella tenía problemas de múltiple personalidad. Eso en las películas. Estos son casos que se estudian, pero la ciencia médica que estudia el cerebro ha dicho eso no es verdad. Eso es un problema psicológico que se
que cree o que la gente termina creyendo. Pero este padre decía que su hija hacía cosas que ella tenía como tres personalidades y a cada personalidad le daba un nombre, y que una de esas personalidades robaba al papá. Y cuando el papá la confrontaba, esta niña le decía: papá, pero es que no fui yo, fue fulana de tal, Anabel, coloquémosle a la ladrona. Ella llamaba, por ejemplo, Claudia. Claudia, pero es que papá, no fui yo, fue Anabel. Yo no fui, papá, en serio. Y el papá decía que hablaba con tanta seguridad que como que algo terminaba haciéndole creer. Y entonces el pastor hablaba y estuvimos hablando acerca del tema, entonces el pastor le decía: no, hermano, es una excusa. Y el papá decía: pastor, pero mire que yo estuve viendo y hasta hay películas de eso. Como que sí es verdad que no es mi hija la que me roba, es la otra personalidad. ¿Ve? El problema de perder su responsabilidad, y todo obviamente el engaño al cual termina llegando el ser humano. ¿Todo por qué? Por desprenderse de Dios, creyendo que puede autogobernarse, pero en realidad termina siendo gobernado por el enemigo a través de cosas como el engaño, la oscuridad, la desesperación y la muerte. ¿Qué es esto que has hecho? Hermanos, todos hemos creído la mentira de que nuestro camino es mejor que el de Dios. Pero, hermano, aquí es donde uno dice pero, leyendo este pero, porque ya estamos en el tema de la conclusión, me hizo acordar de uno de los peros más hermosos que hay en la Biblia, y que es el de Efesios capítulo 2, cuando dice: pero Dios, hablando el texto está hablando desde el 1 hasta el 3, está hablando de la condición pecaminosa del ser humano, está hablando de la condición malvada en la cual ha caído la humanidad, hijos de desobediencia, hijos de ira, arrastrados en maldad. Y dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos salvó, nos hizo o nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Y me hizo acordar me hizo acordar de ese pero que está allá, de esa partícula de contraste. Una vez muestra la realidad del ser humano arrastrado hacia no más poder en su maldad, pero Dios vino en auxilio. Claro, así estábamos, pero Él ha llegado al extremo de enviar a su Hijo para que la dureza de nuestra rebeldía sea abrumada por su bondad, que es mejor que la vida. Y Él ha hecho brillar su palabra en nuestros corazones. Y esto me lleva a recordar también el texto de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde es especial como Pablo utiliza lo que sucedió en la creación, lo que pasó en el momento de la creación, y lo trae a la vida del ser humano. O sea, ¿qué sucedió en la creación? ¿Qué ocurrió? No había nada, ¿sí? Nada existía, todo era tinieblas, como dice la palabra del Señor, dice: todo era tinieblas, hasta que Dios dijo: sea la luz, y de las tinieblas resplandeció la luz, ¿sí? Eso es lo que pasó. Y empezó obviamente empieza a llevarse a cabo la creación. ¿Y qué hace Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Note lo que hizo: los ha cegado para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esa es la realidad del ser humano, está enceguecido, no puede ver. Ahora, eso tiene que ver con su pecado, tiene que ver con su naturaleza pecaminosa. Es como si el ser humano quisiera intentar leer la Biblia como a veces lo ha hecho, y el enemigo dice: hey, pss, hey, acá, mírame acá, hey, mira esto, mira qué bonito esto, mira qué bonito esto otro, ¿sí? Y obviamente por su pecado, pues el ser humano con facilidad termina distrayéndose hacia la maldad, y de esa manera los ha cegado.
Sí, no es que no los quiera dejar ver literalmente Él, porque una vez Dios obre, pues no hay nada más que hacer, pero el ser humano siempre está siendo distraído por las cosas que el enemigo ha colocado en este mundo. Y obviamente, como es su propio pecado, pues es su inclinación hacia eso. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero versículo 6 dice, porque Dios, que de las tinieblas resplandeció, que de las tinieblas, que, perdón, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿sí? Es el que resplandeció en nuestros corazones para que para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así como en la creación hubo un momento donde había tinieblas y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, ¿qué había en nuestro corazón antes de Cristo? Tinieblas. Eso había en nuestro corazón antes de Cristo, solo tinieblas. Y Dios, ¿qué hizo? Hizo resplandecer en nuestros corazones la luz de Cristo, hermanos. Estábamos totalmente perdidos, en ruinas totalmente, en ruinas totalmente. ¿Y qué hizo el Señor? Vino a restaurarnos. Es el único que podía hacerlo. El ser humano no puede autorrestaurarse, no puede reacomodar lo que desde la caída fue dañado hasta que Dios operara. Y así ha sido desde la caída, Dios obrando por su espíritu, Dios obrando por su espíritu. Ahora en el nuevo pacto es que hay una claridad y es Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder hacer brillar su palabra en nuestros corazones, para que podamos ver su esplendor y ahora y por siempre, y para que podamos ser hechos de nuevo a su imagen y restaurados a la gloria que Dios siempre quiso que tuvieran las criaturas portadoras de su imagen. Restaurar, hay algo, cuando uno habla de la imagen de Dios, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios, todos, todos. Santiago dice que yo no puedo maldecir a aquel prójimo que ha sido creado a imagen de Dios. Ahora, ¿qué pasa con la imagen de Dios? Todo la tienen, pero cuando el ser humano nace, nace en pecado, pero no nace con la carga de obras pecaminosas, ¿sí? Nace en pecado por su naturaleza. El asunto es que como si la imagen de Dios estuviera de alguna manera buena en esa persona, pero a medida que el ser humano va creciendo, ¿sí? Desde sus primeros años, la imagen de Dios poco a poco se va denigrando en esa persona. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa y por lo tanto sus acciones todas van a estar inclinadas ¿a qué? Al pecado. Entonces el niño por eso desde corta edad nadie le enseña a tirar patadas, nadie le enseña a levantar la mano, a golpear a la mamá, nadie le enseña a ocultar sus malas acciones, nadie le enseña, el papá no le tiene que decirle al niño, hey, mira, cuando tú hagas algo malo y te pregunten si fuiste, usted diga que no, ¿sí? Si usted quebró algo, y la mamá dice, ¿quién fue? ¿Fue usted? Y usted diga, no, aunque usted no sepa nada de lo que está pasando, usted diga, no, mienta. O sea, nadie le tiene que decir eso al niño. Nadie le dice, mire, cuando la mamá le diga, no haga eso, el papá, usted levante la mano y amenace lo que le va a pegar, ¿sí? Nadie le enseña eso al niño. ¿Dónde está? Su propio chip. Entonces, la imagen de Dios se va denigrando. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿cómo tenemos la imagen de Dios en nosotros? Podrida, dañada, desfigurada. ¿Qué es lo que empieza a hacer Dios? A través de Cristo empieza a restaurar esa imagen que por causa del pecado ha sido dañada. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, vamos a leer del verso 22 al 24. Listo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es. Note
cito el texto porque es especial en cuanto a eso, ¿no? El viejo hombre es la vieja naturaleza, es decir, el hombre sin Cristo, nuestro ser sin Cristo, que está, dice, viciado, está totalmente agarrado a deseos pecaminosos, engañosos, ¿sí? Pero dice, renovados en el espíritu de nuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre. Y es una responsabilidad que nos da. Ahora, eso no es vestidos de autorregenérese, no está diciendo. Pablo le está hablando a personas que ya son creyentes. Y lo que le está diciendo es que cada día su comportamiento debe estar acorde a ese nuevo hombre. Por eso ese de vestidos, cuando habla de despojados y vestidos, Pablo siempre utiliza o está utilizando la expresión de como una ropa que yo me puedo quitar, que tengo la responsabilidad o la capacidad de quitármela, ¿sí? Y una ropa que tengo la capacidad de ponérmela. Pero es una capacidad que ahora se me dio en Cristo Jesús. Y en Cristo, ya como dice Pablo también en Romanos 6, ya el pecado no me señorea. Ya esa cadena, que ese bozal así como con la cadena que Satanás tenía, ya eso no está sobre mí. Él rompió esa cadena, él dañó ese bozal de pecado y ya Satanás no me tiene con una cadena, no dejándome actuar como quiero, sino siempre moviéndome hacia donde está el pecado, arrastrándome hacia donde está el pecado y de alguna manera pues yo deleitándome en eso. Cristo rompe eso, ¿verdad? Me libera de ese poder del pecado, que es lo que llamamos redención del poder del pecado, me libera de la esclavitud del pecado, ya Satanás no me tiene agarrado por esa cadena, sino que ahora puedo vivir para Dios, porque ahora es Dios quien me tiene, y me tiene por su espíritu, ¿verdad? Entonces yo puedo ahora batallar contra esos deseos y quitarme esos deseos pecaminosos, decidir no actuar conforme a esos deseos engañosos. Al contrario, buscar cada día esa renovación espiritual y vestirme del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, así es como Adán andaba antes de la caída, en justicia, en santidad, en verdad. Cuando cae, pierde justicia, pierde santidad, pierde la verdad de Dios. Y entonces, cuando Cristo viene, es lo que se recupera. El ser humano ahora puede comportarse de esa manera correcta. Ahora, obviamente cuando dice en la justicia y santidad la verdad, aquí hay dos clases, ¿no? De justicia, porque creados según Dios en la justicia y santidad la verdad, esa justicia en la cual fue creado nuestro nuevo hombre no es la justicia del ser humano, sino la justicia de Cristo. Es lo que uno llama justicia legal, o lo que se llama doctrinalmente la justicia legal, que nos cobija a nosotros, es la de Cristo y por la cual somos aceptos. Porque Dios demanda una justicia para aceptarnos, pero resulta que nuestra justicia, la humana, la moral, no alcanza. Es muy poca. Es demasiado poca, es decir, nunca vamos a lograr hacer algo. Pudiésemos juntar la justicia la justicia moral de una ciudad y colocársela a un hombre y no alcanzaría porque está demasiado manchada. También es la justicia de Cristo. Así que por esa justicia de Cristo yo tengo ahora un nuevo hombre y de esa debo vestirme. Y cuando hable de la santidad, pues esa sí es la justicia moral, porque ahora, por causa de la justicia legal que me fue impartida por causa de Cristo, porque es la justicia de Cristo, yo ahora puedo tener una justicia moral que sí agrada a Dios, que sí glorifica al Señor. Y es de eso que debo estar revestido. Obviamente, cuando Adán tenía una justicia moral que perdió. Nosotros ahora tenemos una justicia legal, que es la de Cristo. Es decir, nosotros, mis hermanos, estamos en un mejor estado que el de Adán. ¿Por qué? Porque una justicia nos reviste a nosotros que Adán no revestía. Adán tenía un comportamiento justo, pero no era de perfección, porque Adán era
estaba sometido a corrupción. Adán fue creado perfecto, pero podía perder su perfección. Fue creado santo, pero podía corromperse. Fue creado bueno, pero podía desfigurarse y caer en maldad, como fue lo que le pasó. La justicia nuestra es inquebrantable. La justicia con la que fui revestido, que es la de Cristo, no está sometida a corrupción. Es una justicia legal una vez para siempre la que tenemos y que se va a mantener intacta. La justicia moral sí. La justicia moral en ocasiones es manchada constantemente por nuestro propio pecado. Pero por eso él dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es así, como, amados hermanos, como debemos comportarnos. Y note que a partir de ahí, si usted sigue leyendo, con base a eso, es que Pablo le dice, por lo tanto, no mientan, no se airen, no den lugar al diablo, no roben, no digan palabras corrompidas, nada de eso, ¿sí? Quiten de ustedes el enojo, la amargura, la ira, la gritería, todo deseo mal, quítenlo todo eso de su vida. Porque ahora en Cristo nosotros, amados hermanos, podemos por fin nuevamente caminar de cierta manera que agrademos al Señor. Como dice acá, nuevamente, dice, ha hecho brillar su palabra en nuestros corazones para que podamos ver su esplendor, ver su gloria, apreciarlo ahora y por siempre, y para que podamos ser hechos de nuevo a su imagen y restaurados a la gloria que Dios siempre quiso que tuvieran las criaturas portadoras de su imagen. Hermanos, ver su bondad y estar bajo su dominio es lo que nos libera a nosotros del dominio del engaño, la oscuridad, la desesperación y sí, incluso la muerte. Hermanos, es ahora en Cristo que nosotros podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Por eso Pablo, si usted lee, le recomiendo el texto de Romanos capítulo 6, también para que pueda recordar qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y por eso ahora, al ser liberados del poder del pecado, mis amados hermanos, no tenemos que estar, es decir, tenemos la capacidad para poder decirle no al pecado, abstenernos de él. Obviamente por causa de nuestra naturaleza, la cual es regida por el Espíritu Santo. Y es interesante porque así como les decía al principio, yo no puedo decir, es que yo no pequé, un demonio me hizo pecar. Ahora lo interesante es que yo puedo decir, yo hice el bien, pero fue porque el Espíritu me ayudó, el Espíritu Santo. Yo hice el bien que da gloria a Dios, pero es porque el Espíritu estuvo ayudándome. Obviamente lo hice yo, pero fui ayudado totalmente por el Espíritu. No es que el Espíritu Santo lo hizo, yo lo hice, pero gracias a Él, gracias a Él. En cuanto a la justicia, puedo decir, estoy revestido de justicia legal. Por la justicia legal soy acepto ante Dios, pero ahí sí yo tengo que decir, pero fue una justicia que yo no hice. La hizo Cristo, solo que por gracia y misericordia, yo estaba muerto, se me dio vida, tuve fe en Cristo, su justicia legal me fue impartida y esa justicia que él hizo ahora se cuenta como mía para poder ser acepto delante de Dios y tener un comportamiento, sin duda alguna, que glorifique a Él. Una imagen que era de Él, que ahora fue restaurada y que puedo preservar. Y que ahora puedo caminar rectamente delante del Señor. Y esto por eso, como dice el título del devocional, esto arruinado por la causa de Cristo, por la voluntad soberana de Dios, por ese plan establecido y hecho desde antes de la fundación del mundo, esto arruinado fue restaurado por el Señor. Hermanos, gloria a Dios por concedernos ser parte de aquellas glorias dañadas que fueron restauradas. Gloria a Dios por concedernos ser, porque hay mucha gente que está en ruinas en la calle y me refiero a esa su naturaleza
caída, ¿no? Que aunque son criaturas de Dios, están totalmente destruidos por el pecado. Y nosotros éramos de esos. Y el Señor tuvo misericordia, hermanos, y henos aquí disfrutando de su gracia y su benevolencia. Vamos a, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, bien puede hacerlo. Mientras tanto, si la tienen, vamos a leer lo que nuestro hermano Carlos nos ha colocado. Dice: a pesar de vivir en un mundo caído a causa del pecado, aún podemos vislumbrar su belleza y la grandeza de su creador. La primera pareja, como agente causante de esta hecatombe, después de dudar y desobedecer la orden divina, no reconocieron su culpa, sino que se declaran víctimas del engaño. Desplazando su culpa, se hacen y nos hacen esclavos del padre del engaño. El Señor Jesús nos vino a salvar, nos vino a dar vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios mismo vino a rescatarnos en la cruz. Así es. Y gloria a Dios, hoy estamos restaurados. Hermana Corandeo. Gracias, pastor. No, yo solo quería felicitarle por su cumpleaños, agradecerle, pedirle a los hermanos que podamos orar por nuestro pastor David, que está el día de hoy de cumpleaños. Y, y nada, pues agradecer por todo el servicio, pastor, que el Señor continúe bendiciendo tu vida, el hogar y pues este ministerio que te ha permitido. Amén, amén. Pues hermana, diríjanos usted en oración entonces para el hecho. Vamos a Perdón, felicitar todos al perdón. pastor David. Mil felicitaciones al pastor David por su cumpleaños y no se voy a comer la torta solo yo. Lo Comparta, siento, hermana. comparta. No, ya vi que se la comieron anoche, hermana. A nosotros no nos invitaron. Dejan por fuera la celebración. Feliz, feliz cumpleaños, te deseamos, amiguito. Hermana Gladys, tiene que terminarla. El hermano Diego le ayuda ahí con el coro. Feliz cumpleaños, deseamos para ti. te quiera bendecir. No me lo sé todo, pero sí me sé que Dios Feliz cumpleaños, deseamos para Vea. ti, que el Dios omnipotente te vuelva a bendecir. A Dios le damos gracias que con amor y paz al fin de un año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Gracias, Cumpleaños, pastor. Gracias por la serenata. 10, 20, 30, 40, 50, Oh, ya. 60. Que 50. Cada vez que llegan a 40 ya me duelen las rodillas y la cintura. Lo pusieron coloradito, vean, está colorado. No, con A tanta ver, serenata. Cumpleaños. Mi corandeo, ore pues. Ah, yo pensé que ibas a orar tú con el pastor. No, yo iba a cantar. Iba a cantar porque Bueno, tu terminó siendo esposito el ora por gran el coro pastor David. hermana María Alejandra. Venga, papi. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por hijos, por ese poco de años que Dios le ha dado. A ver si le cambia el sentido del humor. Ah, eso sí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, puestos de acuerdo, Señor, tus santos, tus hijos aquí reunidos, nos gozamos en tu presencia, Señor, y te decimos gracias por un año más de vida que le has dado a tu hijo David Torres, Señor, por los dones y talentos que le has dado y ese llamado, Señor, que en tu misericordia y tu gracia has tenido con él, Señor. Gracias por esa labor que has hecho a través de él y seguirás haciendo, Señor, por su familia, por su esposa, por su hija, por el hogar que le has dado, por tantas bondades y bendiciones, Señor, que has derramado sobre su vida y ese talento para entender la palabra y compartir y enseñar la palabra y guiar y cuidar a tus ovejas, Señor. Gracias por ese trabajo que él ha hecho con toda la sinceridad de su corazón, Señor.
y el amor que él tiene a la palabra que tú has puesto con tu espíritu en su corazón. Gracias también por las dificultades que ha tenido, porque han habido momentos difíciles, tristezas, llantos, tal vez, tú lo sabes, Señor. También agradecemos conforme a tu palabra, Así es. porque todo ha cumplido un propósito en la vida de nuestro hermano David. Y gracias te damos porque nos permites compartir una relación, una comunión fraterna entre todos, Señor, y porque Él es de bendición para este grupo y para muchos. Gracias por las enseñanzas que das a través de tus siervos, Señor, y que nos edifican, Señor. Gracias por todo este año que le diste y encomendamos en tus manos, Señor, este nuevo año que le permites comenzar a partir de hoy. Que sus sueños, sus anhelos, sus planes, los cuales tú conoces y que Él te ha pedido en su oración, quieras tú concederlos conforme a tu voluntad. Sabemos que tú siempre das lo mejor a tus hijos, Señor. Gracias por lo que tienes para Él en lo que le resta de su existencia aquí conforme a tu propósito para su vida. Gracias, Señor, te damos y nos gozamos por ese nuevo año que le permites comenzar y sobre todo ello, Señor, en la comunión que tenemos con nuestro hermano David y el crecimiento que nos está permitiendo tener juntos, aferrados a la palabra, Señor. Amén. Bendícelo, guárdalo a él, a su familia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén. 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 Muchas gracias, Vamos, mis Pastor hermanos. David. Uy, Gracias, gracias. También les amo a todos. disfruta ese poco de décadas, hermano. Sí. Dios lo guarde a usted, Pastor David, y a toda su familia. No me recuerden los Bendiciones. años que me duele la cintura. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. A tomar caltrate. Feliz cumpleaños para todos, David. Amén, amén. Gracias. Se habla hermanita. Amparo Ríos. Sí, Feliz señora, sí, cumpleaños. sí, sí. Aquí veo. Que Dios lo bendiga, oye. Amén, amén, amén. A Muchas usted y a gracias. toda su familia. Amén. Feliz cumpleaños, ¿Cuál es ese? Pastor Martín, David, Martina. que Dios lo siga continuando de bendiciones. Amén. Que Dios Muchas lo gracias. bendiga con muchos años más. Bendiciones. Amén, amén. Que así sea. Muchas gracias, hermanitos, por todos los saludos. Gracias, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Ve, Pastor. Ok. Hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Tengan un excelente día. ¡Ay, feliz cumpleaños! Gracias, Martín y Martina. Dios los bendiga. Bueno, hombre,